Vamos a presentar la enfermedad porcina. Bueno, entonces como taxonomía yo les voy a hablar de Isospora suis, Citoisospora suis y mi compañera de Imeria de Blix. Bueno, entonces para comenzar con su taxonomía tenemos que es del filo Apicomplexa, lo que quiere decir que son protozoos parásitos obligados y que tienen un complejo apical especializado para invadir la célula de su hospedador. El subfilo Coccidiacina, lo que quiere decir que son parásitos intracelulares del epitelio intestinal e incluye fases sexuales y asexuales. La superclase es esporozoa, lo que quiere decir que pues estos son organismos que forman o quistes y esporas como parte de su ciclo biológico. La clase es coccidia, lo que quiere decir que pues son parásitos del epitelio intestinal de vertebrados. La subclase es Eucoccidiorida, lo que quiere decir que pues estos son coccidios verdaderos que completan todo su ciclo en un solo hospedador. El orden es Eimérida, que pues son parásitos que forman quistes con esporoquistes. La familia Eimeridae está básicamente agrupa géneros como Eimeria e Isospora. El género Isospora pues son coccidios con esporoquistes y cada uno tiene 4 esporozoitos. Y pues ya como último, pues nuestra especie es Isospora suis, que pues este es el parásito intestinal de los cerdos y afecta principalmente a lechones de 5 a 15 días de edad. Cosmopolita, es decir, que se encuentra en todos los continentes. Se encuentra en el intestino delgado, es decir, que pues es un endoparásito, que significa que está dentro del hospedador. Es histozoico, que quiere decir que se ubica en el tejido. Citozoico, que quiere decir que es intracelular. Y plasmazoico, que quiere decir que se encuentra en el citoplasma. Los cerdos, es monoico. Es habitual, que pues es donde se encuentra habitualmente. Es definitivo, que pues quiere decir que se reproduce de forma sexual y asexualmente, y es obligatorio, que eso quiere decir que depende totalmente de su hospedador para completar su ciclo de vida. ¿Qué tipo de parásito es el número de especies? Es monoico porque solo tiene un hospedador. Según la dependencia. Según su dependencia es obligado porque depende totalmente de este. Es permanente, ya que la mayoría de sus estados de vida los pasa en un hospedador, a excepción del ooquiste, que pasa de ooquiste no esporulado, ooquiste esporulado en el ambiente. Bueno, se caracteriza porque es un ooquiste subesférico que mide de aproximadamente 17 por 13 micrómetros, tiene una pared lisa e incolora, y cuando no está esporulado tiene una sola célula, pero cuando sale en el ambiente y se vuelve infectante, contiene 2 esporocistos. Sí. Por deslizamiento, no tiene ni cilios ni flagelos. ¿Cómo se reproduce? Se reproduce de forma asexual y sexualmente. ¿La explico? Bueno, pues su forma asexual, pues es en esta el esporozoito invade la célula para multiplicarse y formar así lo que serían los merozoitos. Y la fase sexual, aquí el merozoito lo que hace es que se diferencia en microgametos, que sería el macho, y en macrogametos, que sería la hembra. Estos dos se fecundan y forman así el ooquiste. ¿Cómo se alimenta? Su nutrición es heterótrofo, lo que quiere decir que no produce su propio alimento. Es saprozoico, lo que quiere decir es que su alimento entra por cualquier parte de su cuerpo. Y es enterófaga, lo que quiere decir que se alimenta de los enterocitos. Ahora hablemos de Imeria. Imeria, sí señora. Bueno, su taxonomía, entonces decimos que tiene un filo apicomplexa, lo que significa que en su estructura tiene un complejo apical que le ayuda a penetrar la célula. Tiene un subfilo esporozoa, que significa que en algún estadio de su vida fue espora u ooquiste y no tiene locomoción visible, en este caso es ooquiste. Una superclase protozoa, que significa que agrupa todos los organismos que pueden vivir como parásitos y son unicelulares. Clase conoidacida,
que significa que en su complejo apical tiene una especie de cono rígido que le ayuda a penetrar e invadir la célula. Tiene una subclase de coccidacina que aquí agrupa todos los parásitos de coccidios que tienen reproducción sexual y asexual, un orden de coccidiórida que significa que tiene un ciclo monoxeno y su oquis es eliminado mediante las heces. Tiene familia Imiridae, que significa que produce oquises. Estos oquises tienen una división interna por 4 esporocistos, cada esporocisto con 2 esporosoditos. Tiene un género Eimérida, que significa que es el género que invade todos los intestinos de los animales. Y tiene una especie Eimérida de Bliecki, que significa que ese es el nombre como tal del parásito que invade el intestino solamente del cerdo. Distribución. Su distribución es cosmopolita, lo que quiere decir que se encuentra en todo el mundo. La razón principal es porque pues en todas las regiones hay cerdos, tanto en producciones extensivas como intensivas. Localización. Se localiza en el intestino delgado de los cerdos, ya que se le proporciona un ambiente adecuado para sobrevivir, y según su ubicación es un endoparásito porque se encuentra dentro del hospedador. Es histozoico porque se encuentra en los tejidos, más exactamente en los tejidos epiteliales. Es citozoico porque se encuentra dentro de los enterocitos, y es plasmazoico porque se encuentra dentro del citoplasma del heterocito. Hospedadores. Cerdos. Hospedadores. Es habitual porque es donde se encuentra habitualmente, es definitivo porque es donde se reproduce sexual y asexualmente. Es obligado porque depende totalmente del cerdo para reproducirse, alimentarse, y no puede completar su ciclo de vida sin él. ¿Qué tipo de parásitos es uno de las especies de ustedes? Es monoico porque solamente afecta a una especie animal, en este caso los cerdos. ¿Alguna dependencia? Según su dependencia es obligado porque no puede vivir si no está dentro del huésped. Y según su permanencia. Según su permanencia es permanente porque la mayoría de sus estadios de vida los pasa dentro del huésped, excepto cuando sale al medio ambiente como quiste no esporulado y se esporula en el medio ambiente e ingresa como quiste esporulado. Bueno, tiene una morfología. Cuando el ooquiste no esporulado sale al medio ambiente, entonces es de forma ovulada, mide de 15 a 20 micrómetros, es de color amarillo transparente. Cuando el ooquiste es esporulado, que eso yace en el medio ambiente, entonces se divide internamente por 4 esporocistos, cada uno con 2 esporosoditos, y cuando sucede la esquistación, que sale el esporosodito, entonces se tiene una forma alargada de 8 a 12 micrómetros y posee el complejo apical que le ayuda a penetrar la célula. ¿Locomoción? Bueno, en este caso el ooquiste no presenta locomoción, se mueve por deslizamiento, pero en la reproducción sexual, que es en la gametogénesis, el microgameto necesita de un flagelo para poder encontrar al microgameto y poder fecundarlo. Reproducción. Su reproducción es sexual y asexual. Asexual en esta parte donde el esporosodito se convierte en trofosodito, y aquí hace una reproducción asexual porque no necesita de células especializadas como femeninas y masculinas, y reproducción asexual en la gametogénesis, que aquí necesita de las células especializadas, macrogametos y microgametos. Nutrición. Su nutrición es heterótrofa porque no produce su propio alimento, es saprozoica porque su alimento ingresa por cualquier parte de su cuerpo, en este caso por toda la pared celular, y es enterófaga porque se alimenta de enterocitos. Hablemos del ciclo de vida de Y medio. ¿Y sus por ahí? Bueno, para su ciclo de vida tenemos que primero iniciamos con la fase sexual, que pues esta tiene 2 etapas. La primera etapa ocurre cuando el esporocito se convierte en esquizonte, y cada núcleo cada 24 horas va a producir un merozodito infeccioso tipo 1. Entonces este merozodito lo que va a hacer es que va a ir a otras células para repetir nuevamente el ciclo de multiplicación. Luego se da inicio a la segunda etapa, que aquí aparece el merozodito infeccioso tipo 2, que este se va a transformar en gametos femeninos y gametos masculinos, y estos van a producir microgametocitos y macrogametocitos. Aquí como tal ya es donde inicia la fase sexual, y el microgametocito va a ir a buscar al macrogametocito para fecundarlo y producir el ooquiste no esporulado. Entonces tenemos que todo este proceso tiene una duración de aproximadamente 5 días. Una vez que se produce todo este proceso, el ooquiste sale por las heces, pasan un par de horas, y aquí podemos ver la etapa de 2 células de aproximadamente en 1 o 2 días.
el ooquiste ya está listo para infectar y pues se vuelve esporulado. ¿Tipo de transmisión? Su tipo de transmisión es monoxeno, que quiere decir que solo necesita un hospedador para cumplir su ciclo de vida, y es... Tipo de transmisión. Perdón. Es horizontal, que quiere decir que se pasa entre individuos de la misma generación. Es directa, es indirecta, perdón, aquí ignoren eso. Cometimos un error. Cometimos un error. Es indirecta, que quiere decir que hay efectivamente una evolución, y es por vehículo, ya que el animal lo adquiere o lo ingiere mediante pues por la boca. Ahora sí, tipo de ciclo. Su tipo de ciclo, ¿la pasas? Su tipo de ciclo es monoxeno, que quiere decir que solo necesita un hospedador para cumplir su ciclo de vida, y es directo, ya que no necesita de un hospedador intermediario. Ahora hablemos del ciclo de vida de Bueno, tenemos que el ooquiste no esporulado es eliminado mediante las heces. Este no está en su estadio infeccioso. Pasa al medio ambiente. Aquí sucede la esporulación, en donde se divide por 4 esporocitos, cada uno con 2 esporocitos, en un tiempo de 24 a 72 horas, a una temperatura de 20 a 30 grados centígrados. Después de esto, esta sí es infecciosa, entonces el cerdo la ingiere, pasa de boca a esófago, de esófago a intestino delgado, más exactamente en el ilio, no en el yeyuno. Luego aquí interactúan las enzimas digestivas, las sales biliares, para que suceda la esquistación. Entonces se libera el esporocisto, el esporocitos libera esporocitos, y esos esporocitos van a invadir las células, en este caso los enterocitos. Aquí sucede la reproducción asexual, en donde a cabo de 3 días ese esporocito se convierte en trofosodito y después en esquizonte. Al cabo de 5 días los merosocitos son liberados, van a hacer una segunda invasión celular, se repite este ciclo hasta este punto. Luego aquí ocurre la gametogénesis, que es la reproducción sexual, en donde los microgametos fecundan al macrogameto, y su resultado es un ooquiste en desarrollo. Al cabo de 7 días ese ooquiste se termina de desarrollar y sale de intestino delgado a intestino grueso, se libera mediante las heces al medio ambiente y se repite el ciclo. tipo de transmisión. Su tipo de transmisión es horizontal, porque se transmite entre individuos de la misma generación. Es indirecta, porque sale como ooquiste esporulado, no esporulado al medio ambiente, es esporulado y el cerdo le ingiere siendo un ooquiste esporulado, es decir, que hay una evolución en el medio ambiente. Y aquí quedó mal, es por vehículo, ya que el cerdo la ingiere por agua o alimento contaminado. ¿Tipo de ciclo? Su tipo de ciclo, entonces decimos que su tipo de ciclo es monoxeno, porque completa todos sus estadios de vida dentro del huésped. Es directo, porque no necesita de hospedador intermediario para cumplir sus ciclos de vida. Hablemos de los signos de la enfermedad. Bueno, como signos clínicos, nosotros los pusimos como mecanismos de patogenicidad. Lo relacionamos directamente con los mecanismos de patogenicidad. Bueno, entonces, primero tenemos el mecanismo expoliador, que es donde el esporocisto invade la célula, alimentándose de sus nutrientes, entonces la cohíbe de sustrato y energía, entonces no va a haber una correcta absorción de nutrientes. Como no hay una correcta absorción de nutrientes, entonces el cerdo no tiene cómo desarrollarse, teniendo así un bajo crecimiento, y debido a la absorción de nutrientes, entonces él lo que va a hacer es adquirir sus reservas de grasa para poder cumplir con sus actividades vitales. Tenemos el traumático, que cuando el merosodito sale de la célula, entonces se la tiene que romper, la destruye. La pared intestinal lo que va a liberar es una especie de moco para protegerse, entonces vamos a tener, primero porque no hay absorción de nutrientes, una diarrea, y el moco por el moco que liberó la pared intestinal. También tenemos un dolor abdominal debido al rompimiento y destrucción de enterocitos, entonces causa dolor. Por otro lado tenemos el irritativo, que cuando el cuerpo detecta un daño, entonces manda a libera el sistema inmune, libera células de defensa, llamados medidores inflamatorios, entonces va a presentar un color rojo debido a la presencia de la sangre, y va a haber irritación e inflamación. Entonces vamos a presentar
una deshidratación debido a que el agua no pasa al torrente sanguíneo y el cuerpo va a eliminar todo más rápidamente, presentando así la diarrea acuosa debido a que pues hay agua en el intestino, entonces eso se libera rápido. Luego tenemos el mecánico, que es por obstrucción, que cuando las células se hinchan, entonces eso reduce el canal del intestino, alterando así pues el movimiento del intestino y haciendo que los alimentos pues vayan más despacio, provocando así pues un cólico, gases y dolor abdominal. Luego tenemos el tóxico, que esto pues cuando el parásito rompe la célula, pues entonces hay restos celulares y también hay lo que son toxinas del parásito debido a sus procesos metabólicos. Entonces, esto pasa al torrente sanguíneo, el sistema inmune lo va a detectar, va a causar una fiebre para poder eliminar como ese daño, y esa fiebre va a provocar un decaimiento en el cerdo. Tenemos por otro lado el inductor, que cuando el sistema inmune se activa, entonces va a querer ayudar pues muy rápidamente, induciendo así a el mecanismo irritativo, en donde pues la diarrea va a persistir y va a generar una enteritis crónica. Pásala. Explico que es que nosotros en nuestro caso tenemos los mismos signos clínicos, son el mecanismo de patogenicidad también es muy parecido, entonces pues no sé si como por falta de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el mecanismo exfoliador, este causa un retraso en el crecimiento y causa desnutrición, esto debido a que como el parásito se alimenta de los enterocitos del intestino delgado, este lo que va a hacer es que va a inhibir o no va a permitir que se haga una buena absorción de proteínas, de grasas y de carbohidratos, y entonces el cuerpo, para mantener con vida el animal, lo que va a hacer es entrar a gastar las reservas energéticas, y pues entonces va a llegar un punto en que el cuerpo no va a poder ni seguir almacenando ni de dónde agarrar, entonces por eso es que vemos la pérdida de peso. Y pues también, aunque el lechón siga mamando y se siga alimentando, pues no va a haber mejoría. Como segundo mecanismo tenemos el mecanismo traumático, que pues esto causa lesiones intestinales y diarrea, y esto ocurre ya que como para su reproducción se multiplica dentro de la célula, entonces los merozoitos van a romper y van a destruir las vellosidades intestinales. Esto va a causar erosiones, necrosis y pérdida de la mucosa, que era lo que explicaba ahorita mi compañera, y va a alterar la absorción del agua y de nutrientes, y por eso también vamos a ver que pues el agua va a seguir de largo y por ende va a salir también en las heces, y por eso la diarrea es así. Como tercer mecanismo tenemos el irritativo, que causa una inflamación intestinal. Esto es debido a que como respuesta, el cuerpo activa una respuesta inflamatoria con la liberación de histamina y proglandinas, y pues esto genera lo que sería enteritis, dolor abdominal, y también va a contribuir a la diarrea y al aumento de la secreción intestinal. Como cuarto mecanismo tenemos el mecánico, que pues causa una mala absorción y una distensión abdominal, que pues debido a la atrofia y pues por la fusión de las vellosidades va a reducir la superficie de la absorción, y el intestino de lo mismo no va a poder ingerir bien los alimentos, se van a acumular líquidos y gases, y pues va a causar lo que nosotros vemos como el vientre hinchado y la deshidratación. Y como quinto mecanismo tenemos el inductor, que pues esto causa un daño inmunitario secundario, debido a que la respuesta del sistema inmune lo que hace es que genera la liberación de unos mediadores inflamatorios, unos mediadores antiinflamatorios, y pues esto lo que va a hacer es que intentan eliminar el parásito, pero pues no lo van a conseguir, y lo que van a hacer es que van a causar más signos clínicos, inclusive después de que el parásito se haya eliminado como tal. ¿Tiene el diagnóstico? Bueno, nosotros el diagnóstico que elegimos fue el análisis coproparasitológico. Entonces, pues tenemos aquí unos pasos. Vemos que, bueno, necesitamos estos materiales para
para garantizar que la muestra se tome correctamente y no haya contaminación, y de igualmente que el oquiste no se rompa. Entonces necesitamos guantes desechables, una espátula metálica o de madera. Necesitamos un frasco con una tapa hermética, necesitamos el marcador para rotular la muestra, necesitamos una caja o cava portátil refrigerada. Para la obtención de la muestra, entonces debemos también cumplir con un con un protocolo de muestra para garantizar que la muestra sea representativa. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar lechones que tengan signos clínicos de 5 a 15 días. Vamos a ponernos muy bien los guantes, vamos a sujetar el lechón con mucho cuidado evitando el estrés y se puede inducir la espátula suavemente mediante el ano para llegar hasta el recto y sacar la materia fecal directamente del recto, o se puede tomar del medio ambiente. Entonces la idea es tomar 10 gramos de heces, colocarla en el frasco, luego taparlo con la tapa hermética, rotular el frasco con código, número del animal o el nombre, la fecha, la hora de la recolección, la localización en donde se tomó la muestra, el nombre del propietario, y debemos refrigerar la muestra entre 4 a 8 grados centígrados. Llevarla al laboratorio antes de las 24 horas, que debe ser lo adecuado para evitar la destrucción del ooquiste. Ya en el laboratorio también tenemos que tener unos materiales que son esenciales para garantizar que la prueba se haga bien. Entonces necesitamos tubos de ensayo, gradilla de tubos, necesitamos gasas estériles, pipetas, vaso precipitado, una centrifugadora, necesitamos portaobjetos y cubreobjetos, necesitamos un microscopio, necesitamos papel absorbente, también, aparte de eso también necesitamos agua destilada, alcohol al 70% y un mechero. Bueno, como tal, para el procedimiento de la muestra, lo primero que hay que hacer es con una varilla vamos a recolectar 2 gramos de heces y los vamos a pasar a un tubo con 10 mililitros de agua destilada y se va a mezclar suavemente hasta disolver muy bien. Como segundo paso, se va a pasar por una gasa para poder como quitar los excesos de los sobrantes, luego se va a transferir a un tubo de ensayo, ese se va a llenar 3/4, o sea, con este filtrado. Como cuarto paso vamos a centrifugar por 5 minutos y se desecha el sobrenadante y se conserva el sedimento. Luego, como quinto paso, se agrega la solución de la flotación, que pues esto es para que esta solución es de sulfato de zinc o sacarosa. Esto se echa hasta casi llenar el tubo y luego se mezcla también suavemente con una varilla para poderlo disolver, teniendo cuidado de no generar ninguna burbuja. Luego se forma el menisco, que se hace añadiendo un poco más de solución hasta que se forme un menisco convexo. Eso es como, se ve así, para que me entiendan en el tubo. Y luego vamos a añadir con el cubreobjetos. El cubreobjeto entonces se coge, debe estar limpio, se pone encima y hay que dejarlo reposar por de 10 a 15 minutos para que los oquistes lo que hagan sea flotar y pues se adhieran a la lámina. Luego, pues para el montaje y para la observación se pone muy bien el portaobjetos, que también esté muy bien desinfectado y con cuidado que no vayamos al momento de ponerlo generar ninguna burbuja. Y pues ya por último lo que se hace es la observación al microscopio, que pues primero debemos examinarlo al 10X para poder primero buscar como la estructura y ya después lo podemos pasar al 40X para buscar pues la morfología como tal del oquiste, que como les mencionaba, en su fase adulta tiene se pueden observar como 2 células en una doble pared y 2 esporoquistes, perdón. Y aquí podemos ver lo que nosotros esperaríamos ver en nuestra muestra de laboratorio, y pues aquí podemos ver que es positivo para la presencia de coccidiosis porcina. También. Bueno.
Bueno, pues el fármaco que nosotros elegimos fue toltrazol, que pues su nombre común es Vicos. Esto se debe usar en lechones lactantes, se les debe administrar 20 miligramos por kilogramo de peso. Entonces se puede administrar vía oral, por jeringa o se le puede disolver en la leche. Entonces esto lo que hace es que inhibe el desarrollo de las etapas intracelulares del parásito, como lo serían los esquizontes, gamontes y los ooquistes. Bueno, pues esto interfiere en la respiración mitocondrial, en la división nuclear y en la formación del uso mitótico. Como tercer paso, entonces, seguimos ya la absorción. En la absorción, aquí el toltrazulir lo que hace es que se absorbe lentamente en el intestino delgado del lechón, luego de ser administrado. Seguimos con el metabolismo. Este se metaboliza en el hígado. Aquí lo que hace es que se transforma en toltrazulir sulfona y en toltrazulir sulfoxido, que pues mantiene la actividad anticociana. Como quinto paso tenemos la distribución, pues el fármaco se distribuye por todo el organismo y pues su concentración máxima se alcanza en el intestino delgado, que aquí es donde se encuentra el parásito. Como sexto paso, pues tenemos la eliminación. Este se elimina principalmente por las heces, en muy poquita cantidad por la orina, y el tiempo de retiro es 77 días según el fabricante lo diga, y no se le administra a cerdas gestantes. Entonces tenemos unas contraindicaciones que pues primero que pues esto puede dar una diarrea leve o transitoria, también puede dar somnolencia o una disminución del apetito también momentánea. También en un caso de sobredosis lo que puede hacer es que da una toxicidad hepática leve. También se puede administrar de forma preventiva de 3 a 5 días antes de que inicie la diarrea. Y ya. Y pues aquí tenemos las medidas de prevención. Bueno, en las medidas de prevención y control son esenciales para evitar que el parásito se propague. Entonces tenemos primero la limpieza y desinfección diarias de las camas y parideras, ya que pues como sabemos el ooquiste se elimina mediante las heces. Entonces lo que debemos hacer es eliminar todo aquello que esté contaminado con heces, secar y exponer al sol, ya que el ooquiste se mantiene activo en ambientes húmedos. Entonces la exposición al sol hace que el ooquiste no sea esporulado. Un cambio frecuente de la cama, como lo decía anteriormente, cambiar las camas, ya que allí se puede presentar pues heces con ooquistes. Separar los lechones por edades, ya que pueden haber lechones adultos que tengan el ooquiste, que sean eliminados mediante las heces, caiga en agua o alimento, y los lechones que no están contaminados, los lechones más pequeños, van a venir a ingerir esta agua o este alimento contaminado y pues ahí se van a infectar. Tenemos la limpieza de áreas y partos de las cerdas, porque bueno, las cerdas pueden estar contaminadas, entonces al momento de que ellas paran, pueden eliminar heces con ooquistes, o puede que en el área donde estas estén pariendo se presente también presencia de ooquistes, se unte sus mamas y mediante cuando el cerdo esté mamando, pues puede ingerir el ooquiste. Tenemos pues administración preventiva del toltrazuril, obviamente con indicaciones del veterinario. Tenemos el control de humedad y buena ventilación. El control de humedad, porque como lo había dicho anteriormente, ooquiste puede sobrevivir en el ambiente húmedo, y pues la ventilación para reducir esa humedad. Tenemos que tener cuidado también con la ropa, utilizar la ropa adecuada, los zapatos adecuados del área para evitar que nosotros nos contaminemos y pasemos ese parásito a otros lugares. Tenemos un control de roedores, ya que los roedores pueden llevar este ooquiste en sus patas o en su pelaje y propagar o diseminar el ooquiste. Y aquí tenemos como tal ya los diagnósticos diferenciales. Como la tabla era muy larga, entonces aquí está una parte. Y aquí hay 10. Acá están los 10. Hasta el tipo de ciclo. Y aquí sigue. Ok, gracias. Gracias.